Comenzaremos con la diagonal AB del miembro superior. Con el paciente en decúbito supino sobre la camilla colocaremos su miembro superior en aducción y rotación interna con una ligera flexión de hombro, extensión de codo, el antebrazo en pronación, flexión palmar de muñeca e inclinación cubital y flexión de dedos, de tal forma que la mano del paciente se sitúe sobre su espina ilíaca anterosuperior contralateral. La posición de las manos del fisioterapeuta en la realización del método de Cava será muy importante, pues le va a aportar al paciente información propioceptiva con la que le incitará a efectuar el movimiento en la dirección deseada. La colocación de nuestras manos en esta diagonal será la siguiente. Con nuestra mano contralateral a la del paciente la situaremos sobre su cara dorsal de la mano, de tal manera que nuestro índice resista la extensión de los dedos segundo, tercero y cuarto, y nuestro tercer y cuarto dedo la extensión del dedo pulgar del paciente. Es importante no frenar el movimiento, sino resistirlo y guiarlo. Nuestra mano homolateral la situaremos en una toma más proximal sobre el tríceps, estimulando la extensión. Antes de realizar cualquier diagonal de las que vamos a ver, debemos de explicársela previamente al paciente empleando un lenguaje claro y comprensible. Durante la realización de la misma es importante ir motivando al paciente verbalmente. Empezamos aquí. Vale. Entonces, lo vas a hacer, vas a estirar los dedos, la muñeca, como aquí, vas a ir rotando y vamos a activarlo. Tiradero, muñeca, venga, vamos. La secuencia de movimientos será extensión de dedos, extensión de muñeca, inclinación radial, supinación del antebrazo, abducción con rotación externa y flexión del hombro, manteniendo el codo en extensión. Durante la realización del patrón de movimiento se va a activar principalmente la musculatura extensora del miembro superior. Los músculos que van a participar van a ser extensor corto y largo del pulgar, abductor largo del pulgar, extensor común de los dedos, extensor propio del índice, extensor propio del meñique, interosos dorsales, extensor radial corto y largo del carpo, bíceps braquial, braquirradial, supinador corto, anconio, tríceps, deltoides, coracobraquial, supra e infraespinoso, redondo menor, reserrato anterior, trapecio y elevador de la escápula. Seguiremos con la diagonal BA, que es la diagonal de retorno de la AB. Por lo tanto, la posición de inicio de la diagonal BA será la posición final de la diagonal AB. Recordemos que esta era abducción con rotación externa y flexión de hombro, con el codo en extensión, el antebrazo en supinación y extensión de muñeca y dedos. En esta diagonal cambiaremos las tomas, pues ahora nuestra mano homolateral tendrá una toma más distal y la mano contralateral una toma más proximal, siendo esta la contratoma. La palma de nuestra mano se situará de forma perpendicular a la del paciente, pero sin apretar. Por otro lado, nuestra mano contralateral se situará en el bíceps del paciente, favoreciendo la flexión. Eso de aquí, me vas a apretar la mano, a presionar la muñeca, y vamos a ir donde estábamos antes, ¿vale? Aquí, rotando. Aprieta la mano. La secuencia de movimientos será la siguiente. Le pediremos al paciente que apriete nuestra mano, flexionando los dedos, seguido de flexión de muñeca, pronación de antebrazo, aducción, rotación interna y extensión de hombro, manteniendo siempre el codo en extensión. Finalizará el movimiento en el punto de partida de la diagonal AB. En este caso, la musculatura flexora va a ser la predominante. Los músculos que van a participar van a ser flexor largo y corto del pulgar, aductor y oponente del pulgar, flexor de los dedos, músculos lumbricales, interosos palmares, cubital anterior, braquiorradial, pronador redondo y cuadrado, tríceps, anconio, pectoral mayor y menor, redondo mayor y menor, subescapular, serrato anterior, romboide y dorsal ancho. A continuación pasaremos a la diagonal CD. Esta diagonal va a presentar una peculiaridad que la diferencia de las demás, y es que tal y como vemos en la imagen, el fisioterapeuta comienza el movimiento dando la espalda al paciente. La posición de inicio de esta diagonal va a ser rotación interna y abducción de hombro, con el codo en extensión, el antebrazo en pronación,
extensión o flexión dorsal de muñeca y extensión de dedo. Nuestra mano contralateral hará de toma, situándose en nuestra cara palmar con la cara palmar del paciente perpendicularmente, de tal forma que nuestro dedo pulgar se sitúe en la cara dorsal de la mano del paciente. Recordemos que no hay que apretar la mano del paciente ni frenar el movimiento. Emplearemos como contratoma nuestra mano homolateral, colocándola sobre su bíceps, abrazando el brazo del paciente. Estamos aquí. Se nos olvida. Le vas a apretar la mano. Estamos ahí. Vas a rotar. Vas a girar. Y vamos a activar. Cuidado. Aprieta. Vamos. Rota. Eso. Vamos. Una vez que tengamos las tomas, procedemos a llevar a cabo el patrón de movimiento. Primeramente, le pediremos al paciente que apriete nuestra mano, flexionando los dedos y flexión palmar de muñeca, seguido de supinación del antebrazo con rotación externa, aducción y flexión de hombro, manteniendo el codo en extensión, hasta que su bíceps le toque la cara, donde en este momento le dejaremos que flexione el codo. Los músculos que se van a activar durante esta diagonal van a favorecer la flexión. Entre ellos están flexor largo y corto del pulgar, aductor del pulgar y oponente del pulgar, flexor superficial y profundo de los dedos, músculos lumbricales, interosos palmares, palmar mayor y menor, flexor radial del carpo, braquiorradial, bíceps, tríceps, anconio, deltoide, supinador corto, coracobraquial y trapecio. La posición de partida de la diagonal DC será la posición final de la diagonal CD, es decir, partiremos de rotación externa, aducción y flexión de hombro, supinación del antebrazo con ligera flexión de codo, flexión palmar de muñeca y flexión de dedo. En esta diagonal cambiaremos la posición de las tomas. Ahora nuestra toma será la mano homolateral a la del paciente, colocándola en posición de pistola sobre la cara dorsal de la mano, de tal forma que podamos resistir la extensión de los dedos del paciente. Por otro lado, la contratoma será ahora la mano contralateral situándola en una posición más proximal, a la altura del tríceps. Y de aquí volvemos como estaba. Vale, vamos a empezar aquí. Vas a estirar los dedos. Y de aquí vamos a volver aquí donde estamos. Por aquí. Ven, estira los dedos. La muñeca, estira la muñeca. Vamos abajo, como estamos antes. El movimiento de retorno a la posición de inicio de la diagonal CD será de la siguiente manera: extensión de dedo y flexión dorsal de muñeca, seguido de pronación de antebrazo, rotación interna, abducción y extensión de hombro, manteniendo el codo en extensión. Al contrario que la diagonal CD, en la diagonal DC van a predominar los músculos extensores, entre ellos dorsal ancho, romboide, redondo mayor, subescapular, tríceps, anconio, braquiorradial, pronador redondo y cuadrado, extensor cubital del carpo, extensor de los dedos, interosos dorsales, extensor corto y largo del pulgar, aductor largo del pulgar, extensor propio del índice y el extensor propio del meñique. Antes de pasar a ver las diagonales de los miembros inferiores, haremos una breve mención al aspecto ergonómico, pues tanto para la realización del método de Kave en miembros superiores y miembros inferiores es importante guardar una correcta ergonomía para evitar posibles lesiones y una mejor utilización de nuestro cuerpo. La posición de inicio de esta diagonal será una abducción, rotación interna y extensión de cadera, con la rodilla en extensión, flexión plantar de tobillo y flexión de dedos. La mano homolateral la colocaremos en la cara dorsal del pie del paciente, de tal manera que cubramos las falanges proximales de los dedos del pie para resistir su extensión, pero sin impedírsela. La mano contralateral la colocaremos primeramente en el calcáneo, puesto que conforme progrese el movimiento lo cambiaremos al vasto interno. Aquí vas a estirar los dedos. Aquí, dirigiendo el dedo hacia la bisagra. Estira los dedos. Vamos. La progresión del movimiento comenzará con una extensión de dedo, flexión dorsal del tobillo,
rotación externa y flexión de cadera con aducción de esta, intentando mantener la rodilla extendida o con una ligera flexión. La musculatura que va a participar va a ser sobre todo extensora y aductora. Participará el extensor del dedo gordo, el extensor de los dedos, el músculo pedio, los interosseos dorsales, el tibial anterior, el cuádriceps, el psoas mayor, el ilíaco, el sartorio, el pectíneo, los músculos pelvitrocanterios y el recto femoral. Empezaremos esta diagonal en la posición final de la diagonal AB. Esta es rotación externa, flexión y aducción de cadera con la rodilla en extensión, flexión dorsal del tobillo y extensión de dedos. Nuestra mano homolateral, que se situaba en la cara dorsal del pie, ahora se colocará de tal forma que nuestra eminencia tenar se sitúe sobre la cara plantar del primer metatarsiano, resistiendo la flexión plantar. Por otro lado, nuestra mano contralateral se colocará en posición de hamaca a la altura de los músculos isquiotibiales. Y aquí volvemos. Vamos adelante. Esta diagonal realizará el movimiento de retorno de la diagonal AB. Esta comenzará con una flexión de dedo, flexión plantar de tobillo, rotación interna, extensión y abducción de cadera, manteniendo la rodilla en extensión. Los músculos que se activarán van a ser sobre todo flexores y abductores. Estos son flexor de los dedos, flexor largo del primer dedo, tibial posterior, los interosseos plantares, el sóleo, los músculos gastrocnemios, el peroneo corto y el largo, el cuádriceps, los músculos isquiotibiales, el tensor de la fascia lata, el glúteo mayor, el menor y el medio. La posición de inicio de esta diagonal será con una aducción, rotación externa y ligera flexión de cadera, además con una extensión de rodilla, con lo que las piernas quedarán cruzadas, con el pie en inversión ayudado por el fisioterapeuta, flexión plantar de tobillo y flexión de dedos. La mano contralateral la situaremos en la cara dorsal del pie del paciente, sobre las falanges proximales de tal manera que podamos resistir su extensión. La mano homolateral la colocaremos primeramente sobre el calcáneo del paciente y conforme progrese el movimiento la situaremos sobre el vasto externo. Entonces, vamos a hacer un movimiento. Aquí los dedos, tobillo, vamos arriba, tienes que ir a tu hombro. Vamos. Vamos, tira. Vamos fuerte. La secuencia de movimientos empezará con una extensión de dedo, flexión dorsal de tobillo, reversión del pie seguido de una rotación interna, flexión y abducción de cadera, intentando mantener la rodilla en extensión. Los músculos implicados en esta diagonal serán el extensor común de los dedos, extensor corto del primer dedo, músculo pedio, tibial anterior, peroneo anterior y largo, cuádriceps, psoas ilíaco, tensor de la fascia lata, glúteo medio y glúteo menor. Acabaremos con la diagonal de C, que comenzará en la posición final de la diagonal CD, es decir que partimos de una rotación interna, flexión y abducción de cadera, con la rodilla en extensión, eversión del pie, flexión dorsal del tobillo y extensión de los dedos del pie. Respecto a la posición de nuestras manos, la mano contralateral que se situaba en la cara dorsal del pie pasa a colocarse de tal manera que el quinto metatarsiano del pie del paciente queda apoyado sobre nuestra eminencia tenar, y la mano homolateral que finalizó la diagonal CD sobre el vasto externo se va a situar en forma de hamaca en los músculos isquiotibiales. Y aquí, volvamos nuestras manos. Vamos, venga, vamos. Venga, vamos a volver. Tira. Partiendo de la posición final de la diagonal CD, el movimiento será el de retorno a su posición inicial. Para ello comenzaremos con flexión de dedos, flexión plantar de tobillo, inversión del pie, aducción, rotación externa y flexión de cadera, manteniendo la rodilla en extensión.
Los músculos implicados serán flexor largo del primer dedo, flexor largo de los dedos, gastrocnemio, sóleo, tibial posterior, cuádriceps, músculos isquiotibiales, músculos aductores, tensor de la fascia lata, los músculos pélvico-anterior y el glúteo mayor. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine.